Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Luis García, soy socio en el despacho internacional Clyde & Co. Y en primer lugar me gustaría muy brevemente agradecer a la organización, ¿no? Y a Javier en especial pues, la oportunidad que nos ha brindado de poder estar aquí sentado con todos vosotros compartiendo este magnífico evento. Y también me gustaría agradecer a nuestros ponentes que hayan tenido la bondad de hacer un hueco en sus agendas para venir aquí a debatir el tema que nos ocupa, que entiendo que es un tema de eminente actualidad, porque bueno, los que somos usuarios o hemos sido usuarios, ¿no? y asesoramos en cuestiones de arbitraje internacional, sabemos que muchas veces, y sirva esto a modo de introducción, nuestros clientes pues bueno, tienen pánico, ¿no? A iniciar arbitrajes internacionales por temas, lógicamente, ¿no? Asociados a los costes, a las demoras, muchas veces, pese a las reformas que se están continuamente haciendo, ¿no? Por algunas cámaras para que eso se reduzca. Pues muchas veces todo eso ha generado que los mecanismos alternativos de resolución de disputas hayan ido cobrando cada vez más fuerza y eso a su vez, y como siempre que hay abogados implicados, quizás se ha ido sofisticando de tal suerte que muchas veces nos genera la duda, ¿no? De si realmente las cláusulas escalonadas y esos mecanismos, ¿no? que incluimos cada vez más sofisticados, insisto, como medios alternativos de resolución de disputas, son realmente un beneficio o reportan un beneficio realmente a nuestros clientes, a los usuarios, ¿no? Fundamentalmente, o si se están convirtiendo quizá poco a poco, no me atrevería a decir en un problema, pero sí en un obstáculo, ¿no? Quizá por esa agonía, por tratar de evitar muchas veces el acudir a un proceso de arbitraje internacional, ¿no? Y en ese sentido hemos pensado que bueno, sería conveniente tener aquí dos tipos de perfiles. Tenemos una mesa con un perfil claramente de usuarios, de procedimientos alternativos de resolución de disputas, así como de arbitrajes internacionales, y una mesa con un perfil eminentemente técnico. Y voy a empezar a presentar, empezando por mi derecha, tenemos a Alfonso Aguirre, director de asesoría jurídica de negocio de Grupo SACIR. Tenemos a Silvia López, Head of Legal de Neynor, más enfocada a Real Estate. Tenemos a José Cerro, director de asesoría jurídica de FCC. Y por el lado de nuestros expertos tenemos a Alejandro García, socio también de nuestro despacho de Clyde & Co, especialista en arbitraje internacional, y Javier Espel, socio responsable de Forensic en BDO. Y bueno, la intención que tenemos es generar debate. Queremos que participéis en la medida de lo posible, no nos importa y espero que a los ponentes no les importa que interrumpáis cuando creáis conveniente, no hace falta que esperéis al final de las intervenciones para poder hacer preguntas. Si en algún momento las ponencias o lo que vayamos preguntando os genera dudas, podéis sentiros totalmente libres para solicitar el micrófono, interrumpir y hacer que esto sea un poco dinámico, porque este formato yo creo que se presta a ello, ¿no? Y sin más, como no tenemos mucho tiempo, no quiero extenderme demasiado y voy a empezar lanzando la primera pregunta a Alfonso, como usuario y conocedor, y muchas veces también quizás sufridor de estos procedimientos alternativos de resolución de disputas, así como arbitrajes internacionales. Quería preguntarte, Alfonso, si crees que esos disputes, los dispute board que están incluidos, ¿no? Los principales modelos de contratos de construcción, no sé, si quizá están perdiendo un poco ese carácter técnico y de eficacia con el que estaban previstos, quizá por la intervención de abogados también en muchas ocasiones, y se está desvirtuando el objeto que tenían, quizá convirtiéndose en un pseudoarbitraje o en un prearbitraje que en muchas ocasiones nos lleva también inesperadamente a un arbitraje internacional, ¿no? Pues sí, buenos días a todos. Yo os puedo comentar que nuestra experiencia en SACIR no es positiva. Bueno, esto es lo que queríamos generar un poco de... Esperemos que alguno diga que sí. Y además nos ha hecho Javier y su equipo en el enunciado de nuestra mesa respecto a que si es una solución o un problema. Yo quiero romper el hielo y quiero mojarme y creo que es un problema. ¿Por qué creo que es un problema? Creo que es un problema porque ese tipo de cláusulas que, bueno, en el enunciado nos han llamado cláusulas escalonadas, hay muchos tipos, como dices, con distinto grado de sofisticación, lo que pretendían era evitar el arbitraje. Entonces todos confiábamos, yo soy pro cláusula, creo que si se puede producir una mediación y permitirme que las llamen mediación, cláusulas escalonadas, una mediación para evitar el arbitraje, creo que es un buen objetivo, creo que es una buena intención y creo que es bueno en sí mismo. Pero ¿qué ha ocurrido en la realidad o cuál es mi percepción de lo que ha ocurrido en la realidad? Que no han logrado el objetivo. No solo no han evitado el arbitraje, sino que ahora yo estoy viendo en determinados contratos que tenemos dos arbitrajes. Es decir, que
nuestro approach al establecer una cláusula de DAB y una cláusula arbitral era arreglar todo en el DAB e intentar no ir al arbitraje, y lo que nos está ocurriendo es que estamos yendo al DAB, el DAB se está convirtiendo en un verdadero arbitraje, porque hay cierto vértigo a que, bueno, aunque como sabéis las resoluciones del DAB no son vinculantes, o bueno, son vinculantes, pero tú puedes dar la notice of dissatisfaction y tal, hay un vértigo tremendo y entonces se está echando toda la carne al asador en el procedimiento de DAB para luego ir al arbitraje y echar toda la carne al asador en el procedimiento de arbitraje. Es decir, que lo que os comentaba, la intención de evitar un arbitraje se están convirtiendo en tener dos arbitrajes. Por eso concluyo que para mí es un problema y bueno, por los problemas hay que buscar solución a los problemas, ¿no? ¿Cuál podría ser solución? Pues bueno, pues ese es el debate, ¿no? Primero me gustaría escuchar también a mis compañeros. Veo mucho conocimiento entre los asistentes que creo que pueden hacer aportaciones muy valiosas y bueno, pues habrá alguien que piense que es una solución, ¿no? Pues yo creo que habría Esperemos que escucharles. sí, esperemos que alguno de los ponentes piense. Silvia, a ti quería preguntarte, pues como potencial usuaria, ¿no? Más enfocada en el campo del real estate, ¿qué piensas, ¿no? Las cláusulas escalonadas, ¿crees que es una solución? ¿Crees que son un problema? ¿Crees que hay algún mecanismo específico de resolución de disputas alternativo, ¿no? Que puede ser mejor que otros en el campo del real estate? ¿Cuál es tu opinión, ¿no? Bueno, pues yo creo que depende mucho de varios factores, ¿no? En primer lugar, del entorno en el que te muevas, ¿no? Si estamos hablando de operaciones domésticas o operaciones internacionales, de la contraparte, de las ganas que tienen las partes realmente de llegar a un acuerdo, ¿no? Con lo cual yo creo que hay muchos factores a tener en cuenta para valorar si un mecanismo en concreto puede resultar útil o no. Yo creo que a nivel doméstico no se están utilizando, por lo menos en mi experiencia en real estate, no se están utilizando ninguna cláusula de arbitraje, por regla general. No se va a mediación, no se va a procesos de negociación, sino que se tiende más a ir directamente a jurisdicción ordinaria, ¿no? La cosa cambia en proyectos internacionales, sobre todo en proyectos en los que se requiere una gran inversión, y ahí sí que la tendencia es ir a arbitraje y ir a cláusulas escalonadas. A mí me parece bien, ¿no? Porque todo lo que sea intentar llegar a un acuerdo previo antes de tirarse los trastos, pues me parece bien, y de hecho el otro día leía en un informe que parece que el 70% de los conflictos se resuelven antes de llegar al arbitraje, con lo cual parece que realmente en la práctica está resultando útil. Y bueno, pues uno de los contratos de referencia que más se utilizan, que son los contratos FIDIC, que no sé si es al que te referías tú anteriormente, ¿no? En materia de construcción a nivel internacional, pues ahí sí que se establecen varios procedimientos previos antes de llegar al arbitraje, ¿no? Primero las disputas se someten al ingeniero, ¿no? Que sería lo que aquí es la dirección facultativa, o al propio promotor en caso de contratos llave en mano. Si no están de acuerdo con la solución, pueden recurrir al DAB, ¿vale? Yo creo que el problema que tú decías antes es precisamente porque la decisión del DAB luego se puede utilizar en arbitraje, por eso ese DAB se está convirtiendo, yo creo, en un arbitraje en sí, ¿no? Luego, si las partes no están de acuerdo, se abre un periodo de negociación, y ya si las partes no están de acuerdo, entonces se va a arbitraje conforme a la Cámara de Comercio Internacional, ¿no? Entonces, bueno, pues con todos los matices que he comentado anteriormente, yo creo que sí pueden resultar útiles para llegar a un acuerdo antes de... Bueno, tenemos por lo menos una opinión positiva, ¿sí? Estamos equilibrados. Luego hablaremos con Alejandro si todos esos pasos previos, ¿no? Que en algunos modelos de contratos, los principales, ¿no? Del IQEM también, no solo del FIDIC, se ponen como paso previo al arbitraje, si está justificado, ¿no? Que realmente sean, lo hablaremos después con Alejandro, que realmente que sea perceptivo, ¿no? Pasar por ellos antes de acudir directamente a un arbitraje. José, no sé tú qué opinas al respecto de lo que estamos comentando, cuál es tu opinión sobre las bondades o posibles problemas potenciales que pueden generar estas cláusulas. Igualmente, si crees, por ejemplo, que la mediación puede ser uno de los mecanismos alternativos de preferencia en contratos de construcción, ¿no? Para tratar de evitar llegar a un arbitraje internacional con todo lo que eso conlleva. Sí, buenos días a todos, muchas gracias lo primero por la invitación a asistir a este Open 18 de arbitraje. Bueno, yo tengo que tener una opinión un poco distinta de la de Alfonso. O sea, es decir, esto es, cada uno cuenta según le ha ido, ¿no? Desde el punto de vista de nuestro grupo, la experiencia no es totalmente mala. Es más, podríamos decir que es incluso buena. Esta es una figura que, como todos sabéis, está muy extendida, desde luego, en los contratos internacionales en España, ¿no? Pero en todos los proyectos que hacemos normalmente con carácter nacional, excepto aquellos proyectos que hacemos en Middle East, donde realmente no tenemos con el cliente estas cláusulas, tenemos otras un poco más surrealistas, como sometimiento a los tribunales
religiosos en Arabia Saudí, ese tipo de cosas, ¿no? Pero salvada esa dificultad, sí podemos tener incluso estas cláusulas también en esos países con subcontratistas o con nuestros socios. Por lo tanto, hay una cuestión fáctica primera, y es que están muy extendidas y es difícil evitarlas, en mi opinión. En mi opinión también, si se aplican correctamente, pueden ser una manera de intentar resolver problemas. Este es el origen de este tipo de cláusulas, ¿no? Evitar que se produzca la parada de una obra compleja por una discusión técnica sobre algún punto concreto. Y yo creo que con esta finalidad sí que pueden ser útiles, y a nosotros en algunas ocasiones nos han servido. Es verdad que juega mucho la intención de las partes. En fin, los que trabajamos en empresas de infraestructuras o de construcción, bueno, pues los proyectos son proyectos complejos, cada uno tiene sus propias particularidades y hay que ver cómo está desarrollándose ese proyecto y cuál es el interés que en un momento determinado tienen los responsables del proyecto en hacer que esta cláusula funcione y poder seguir, o poner dificultades. Si alguna de las partes pone dificultades, entonces esta cláusula se puede convertir en una trampa y no llevar a ninguna conclusión positiva. Evidentemente, en tanto los miembros de los DAB suelen ser personas de formación técnica, y uno de los elementos fundamentales es lograr que esa composición sea correcta, pues pueden tener un conocimiento profundo de lo que se está discutiendo y, por lo tanto, si es un tema puramente técnico, desatascar una solución en la que ambas partes estén encontradas. Yo diría que hay dos problemas fundamentales que hacen que estas cláusulas puedan convertirse en un problema. Por una parte, si alguno de los sujetos que están enfrentados, pues porque en ese momento su interés así lo dicta, pues lo que quiere es paralizar el normal desarrollo del proyecto, pues evidentemente es muy fácil que pongan problemas. Y por otra parte, también nos ha ocurrido, por ejemplo, en Rumanía, que después de tener la resolución del DAB, pues la parte contraria no ha querido cumplirlo. Bueno, esto te lleva a un procedimiento arbitral donde yo creo sí que ya si tienes una resolución de un DAB que te favorezca, sales de una posición de partida mucho más favorable. Cuando tienes un órgano puramente técnico que te has dado contractualmente para poder bueno, resolver o manifestar una posición tendente a una resolución sobre un determinado problema técnico, yo creo que que tiene una inercia importante en el arbitraje. Y ya un último apunte respecto de estas cláusulas. Oye, vamos a ver, claro, nosotros, nuestra coyuntura depende, ¿no? Pues podemos tener hemos tenido casos de problemas pequeños técnicos que se resuelven directamente por el DAB y que generalmente lo puede llevar incluso los técnicos de los proyectos. En algunas ocasiones los que ayudan a este procedimiento pues será el propio contract manager que hay en este tipo de proyectos, y luego ya si nos ayudan también abogados, entonces la cosa se puede complicar bastante más. Pero serían esencialmente los tres pasos que también tipifican cuál puede ser el desarrollo de la función del DAB. Y por último, no me quiero extender mucho en cuanto nos decías de la mediación. Bueno, la mediación es un tema en el que también tenemos varias experiencias. Sobre todo en algunos países como Estados Unidos es que no es obligatoria, pero casi lo parece, claro, porque cuando te explica un despacho de abogados que ya, por ejemplo, lleva devengado 1,5 millones y todavía no has hecho nada en fees, y entonces te dice que está pensando hacer una mediación porque el arbitraje va a ser muy caro, ya esto te afloja bastante el espíritu. Si la mediación solo cuesta $250.000, bueno, pues dices, bueno, pues ya llevamos 2 millones gastados aquí, 250.000, pues vamos a Nueva York a ver qué pasa, ¿no? En Estados Unidos está muy arraigado, puede tener sentido. Una vez más, aquí yo creo que la clave de esto es que las partes quieran llegar a un acuerdo. Nosotros hemos asistido a mediaciones donde en el primer momento que se sienta el señor delante empieza a lanzar exabruptos y a incrementar sus pretensiones, pues estaba pidiendo 20 millones, empieza a decir que son 47, en fin, ya, imposible, ¿no? Pero si las partes quieren llegar a un acuerdo, y esta es la clave en los dos supuestos, tanto en la mediación como en el supuesto, yo creo que del DAB, puede ser bastante útil. Por ejemplo, nosotros tuvimos un problema en Reino Unido que estuvimos discutiendo durante muchos años, más de 10, y al final, en una semana encerrados,
pues logramos llegar a un acuerdo y desatascarlo, ¿no? Sobre todo para supuestos en los que la complejidad es importante. Y yo creo, y con esto termino, que es decir, en las posibilidades de llegar a un acuerdo, tú puedes llegar a un acuerdo, todavía no tienes iniciado un arbitraje, o sea, puedes llegar a un acuerdo simplemente con los involucrados en el negocio. Esto suele ser difícil, yo hablo desde el punto de vista del abogado interno, porque claro, el de tu negocio, o cree que tiene la razón o cree que tiene que defender la muerte porque le va en ello su bonus, ¿no? Entonces, esto puede ser difícil. Es verdad que si ya interpones un arbitraje, ahí hay un punto dulce en el que bueno, pues ya empieza a ver todo el mundo sus debilidades, sus fortalezas, y a lo mejor la gente, a la vista de que ya los abogados les explicamos cuáles son sus debilidades, todo esto tan inocente de que los daños hay que acreditarlos documentalmente, en fin, estas cosas que a veces hay que explicar, pues la gente puede verse con ganas de llegar a un acuerdo. Pero es verdad que el paso intermedio sería una mediación. También ayuda mucho porque tienes un señor que no es tu abogado interno, sino que en realidad, bueno, pues es un señor especialista que trabaja de esto y que está acostumbrado, que te explica cuáles son tus puntos débiles y tus puntos fuertes y que hace ver de una manera bastante descarnada a los responsables del negocio, bueno, pues que no todo el campo es orégano y que posiblemente nos dejaremos algún pelo en la gatera en el arbitraje. Y desde este punto de vista, si el negocio tiene en la cabeza que la solución, si no está enrocado, si tiene en la cabeza que puede llegar a una solución acordada, pues la mediación puede funcionar y ser un elemento para evitar costes y llegar a una solución pronta. Muchas gracias. Es cierto que mi rol de moderador no debería posicionarme a favor o en contra, ¿no?, de ese tipo de cláusulas, pero qué duda cabe que desde un punto de vista del usuario y quizá también desde un punto de vista de los técnicos, la opinión que podamos tener cada uno de nosotros va a estar fundamentalmente condicionada por las experiencias personales que hayamos tenido, ¿no? O sea, a quien le haya ido bien con mediaciones, ¿no?, con procedimientos alternativos de resolución de disputa, pues estará encantado probablemente. A quien no le haya ido tan bien y encima haya pagado, como dices, ¿no?, millón y pico de dólares, para al final acabar llegando a un arbitraje internacional y gastarte otro tanto o más, pues seguramente tengo una opinión un poco diferente, ¿no? Sí, por favor. Nosotros nos ha ido bien y mal, ¿eh? O sea, sí, bueno, pero bueno, estáis al pre. Eso está bien. Lo malo es cuando siempre te va mal, al final acabas pensando que las cosas no funcionan, ¿no? Muchas gracias. Bueno, y pasamos un poco a nuestra mesa de expertos y Alejandro, pues como te anticipaba anteriormente, quería preguntarte un poco a colación, ¿no?, de lo que estamos hablando, de esas cláusulas escalonadas que se han metido, ¿no?, que aparecen en los principales modelos de contratos de construcción internacional. Bueno, ¿hasta qué punto es correcto o entiendes que desde un punto de vista del arbitraje internacional esas cláusulas escalonadas deban ser preceptivas, ¿no?, antes de poder acudir a un arbitraje internacional para que la jurisdicción sea válida, ¿no? O no, o debería depender exclusivamente de la voluntad de las partes en cualquier caso, ¿no? Sí, gracias, Luis. Bueno, estoy agradecido de estar acá y todavía buenos días a todos. Soy socio en la oficina de Londres de Clyde & Co. Hago arbitraje comercial y arbitraje de inversión. Llevo 11 años en Londres. Y bueno, voy a tener que dar una respuesta de abogado. Claro, es lo que esperamos. Sí. Y la respuesta de abogado puede ser una sola palabra: depende. Depende. Qué raro. Sí. En realidad, si es obligatorio el paso anterior, que puede ser una negociación, mediación, depende del derecho aplicable. Porque el derecho aplicable hay distintas variantes y en general será el derecho aplicable bajo la sede del arbitraje. Es un aspecto quizás bastante técnico del punto de vista de determinar cuál es la sede y hay que investigar el derecho local, el derecho aplicable. Y en definitiva hay tres distintas posiciones respecto a lo que se toma bajo el derecho local, distintos derechos. En algunas situaciones se considera que es un requisito jurisdiccional, ¿vale? Si no se cumple con la etapa previa, el tribunal arbitral carece de competencia. La segunda posición es que si no se cumple con la etapa previa, el tribunal, la demanda es inadmisible. Ahora, es un tema, del tema de la admisibilidad, siempre un tema medio complejo. Voy a volver brevemente sobre ese punto. Y la tercera opción, dependiendo del derecho aplicable, es que se trata de un mero incumplimiento contractual, cuya consecuencia es el pago de daños, de indemnizaciones por perjuicios. Si me permiten,
explicar un poco en qué países, en general, digamos, como digo, es un tema complejo, pero solamente de modo somero, explicar en qué países hay distintas posturas. En algunos países, especialmente del common law, se considera que la etapa previa es un condition precedent o precedent, dependiendo como el tipo de inglés que se hable. Esta es la posición que ha devenido en Inglaterra. Históricamente en Inglaterra se consideraba que los términos eran muy vagos y que no se obligaba, una obligación de negociar no era enforceable, no era ejecutable. Pero un caso unos 3 años atrás dijo que una obligación de negociar de buena fe constituía un paso previo. Tenemos, por lo tanto, si no se cumple, el tribunal carece de jurisdicción. Tenemos situaciones parecidas en Singapur. En Estados Unidos, si la cláusula está redactada, el paso previo al arbitraje está redactado en términos muy concretos y específicos, dicen es enforceable, es obligatorio, y en el sentido que tiene que cumplirse so pena que el tribunal carezca de jurisdicción, y en Australia. Ahora, esta postura es, si se incumple, las consecuencias pueden ser muy, muy graves. Entonces uno tiene que, si uno está viendo en un caso en el cual el derecho aplicable determina que es un requisito jurisdiccional, hay que tener mucho cuidado. En primer término, pasa que si se inicia un arbitraje y el tribunal determina que no tiene competencia, no tiene jurisdicción, puede darse que esto depende del derecho aplicable, como digo, es complejo, pero que exista una especie de nada jurídica que puede tener un impacto sobre la prescripción extintiva. Si se considera que la prescripción extintiva no se ha interrumpido mediante este arbitraje en el cual no había jurisdicción, no existe competencia, puede que haya transcurrido el plazo y la parte demandante pierda la posibilidad de incoar sus acciones, que sé que es gravísimo. El segundo elemento es un elemento de la práctica. El arbitraje, como se ha dicho en la experiencia acá, puede ser bastante caro, el arbitraje internacional, o muy caro. Y ver una parte después de estar en un arbitraje 1, 2 años quizás, y después el tribunal dice, no tenemos jurisdicción. Y dice, bueno, tiene que usted, y quizás se le pasaron los plazos y perdió todo, y bueno, es un desastre. Y el tercer problema que genera este tipo de postura o este tipo de posición en el derecho aplicable es la pérdida de tiempo, que es también significativo, y el esfuerzo de las partes. Entonces, pues, ese es el peor de los resultados. Después voy a explicar brevemente qué se puede hacer para evitar estas consecuencias nocivas, más bien del punto de vista del demandante, porque por el punto de vista del demandado probablemente está muy bien, ¿no? Sí que es una virtud. La segunda posición en algunos países se considera que es un requisito bajo el cual el tribunal debería declarar la demanda no admisible. El tema de la admisibilidad, siempre hay mucho debate en el arbitraje internacional de qué es este animal, de qué se trata, qué es jurisdicción o no. Quizás la forma más sencilla de explicar de qué se trata la admisibilidad son argumentos los cuales no privan al tribunal de jurisdicción, pero sin perjuicio de los cuales no le permiten al tribunal adjudicar el fondo de la disputa. Vale decir, por ejemplo, la prescripción extintiva. Me refiero al fondo desde un punto de vista más bien laxo, diciendo, mira, en realidad, ¿cuál es la disputa, lo que subyace en la controversia? No, digamos, argumentos que pueden ser calificados de fondo, porque, por ejemplo, la prescripción extintiva en muchos países es un tema de fondo de todas maneras. Entonces, en esos casos, el tribunal dice, mire, usted no cumplió con el paso previo, yo sí puedo adjudicar este punto, pero como no lo cumplió, no admito su demanda. O sea, se pierde la demanda de todas maneras. Es parecido al resultado primero. Ahora bien, y eso, por ejemplo, lo que pasa en algunos casos en Alemania ha ocurrido. Es bastante desfavorable, eso es bastante grave también, muy grave diría. Pero hay una posición que es más benévola, desde el punto de vista que dice, no, es un tema de admisibilidad, pero algunos tribunales arbitrales dicen, como yo tengo jurisdicción, tengo competencia, lo que voy a hacer es, mire, comenzó el arbitraje, vayan y cumplan, voy a suspender el arbitraje, vayan y hagan su negociación, 30 días, 90 días, cumplan con ese paso previo. Si no existe una transacción, no existe un arreglo, vuelvan acá y se resume el arbitraje. Y esa es una solución que es más que es pragmática, que protege los intereses de las partes y, por ejemplo, ocurre en Suiza, que se ha dado. Entonces, es un término medio.
La tercera posición es que es un mero incumplimiento contractual que da lugar a daños y perjuicios. Entiendo, bueno, estuve conversando con unos colegas en Brasil, por ejemplo, esa es la posición. Es un tema que dice, bueno, pagas daños y perjuicios. Supongo que en muchos países del civil law, y no sé cuál será la posición en España, debe ser similar. El problema está que en muchos países no existe jurisprudencia. O sea, muchos dicen, bueno, debería ser porque, bueno, miro el código, los principios generales del Código Civil me dicen que sería un tema de incumplimiento contractual y, por tanto, se habría que pagar indemnizaciones de perjuicios sin afectar la jurisdicción del tribunal. Pero, como digo, eso es un problema. Entonces, vemos que, en definitiva, el uso de cláusulas escalonadas puede dar lugar a importantes problemas. Entonces, yo creo que de una forma, de modo pragmático, lo que primero que hay que hacer es decir, bueno, si uno está negociando una de estas cláusulas, es decir, bueno, ¿cuál es el derecho aplicable? Entonces hay que fijarse en la sede. El problema es que a veces la determinación de la sede ocurre muy tarde. Entonces ese es un tema que hay que estar pensando siempre, bueno, ¿cuál va a ser el derecho aplicable a este punto? Si por ejemplo es derecho inglés, uno va a decir, ¿me conviene o no? Uno como abogado le dice al cliente, ¿te conviene o no tener esta cláusula que sea jurisdiccional o no? Si le conviene al cliente, perfecto, porque a veces uno puede prever, bueno, tú vas a ser el demandado o te va a beneficiar esta etapa de negociaciones. Pero si no es beneficioso, uno puede tratar de cambiar la sede jurídica, si se puede parte de la negociación. Puede uno evitar tener una cláusula escalonada. Si uno dice, bueno, las consecuencias de la aplicación de cláusula pueden ser muy negativas para el cliente, dice, bueno, podemos tener una no. A veces no es posible, porque tenemos, por ejemplo, los contratos FIDIC que tienen los DAP, que tienen distintas etapas. Entonces dice, bueno, es take it or leave it. Entonces, a veces hay situaciones en que hay que quizás aceptarlo. También está la posibilidad de si se utilizan, hacer recurso de cláusulas claras. Es muy importante cláusulas claras con plazos cortos, breves, para evitar que se alarguen a veces las disputas sin que haya resolución. Y si en definitiva el derecho aplicable sanciona la falta de cumplimiento de estas etapas previas como un tema jurisdiccional, es muy importante que las partes se cercioren que se cumpla antes de comenzar un arbitraje todos los plazos previos. O sea, puede ser un esfuerzo importante. Y a veces también existe la posibilidad, porque muchos clientes dicen quieren comenzar un arbitraje por distintos motivos, un tema de prescripción extintiva, puede ser algún tema de decir, bueno, es inútil seguir con una mediación, por ejemplo. Lo que se puede hacer es un poco precipitar los asuntos, es escribir a la contraparte, decir, bueno, efectivamente va o no a participar en la mediación, un poco presionar para poder después tener un argumento de futilidad, que era completamente inútil seguir esta etapa, que un tribunal arbitral puede ser receptivo a esos argumentos. En definitiva, puede que existan beneficios de las cláusulas escalonadas, pero a veces, debido al derecho aplicable, puede haber grandes problemas. O sea, hay que tener mucho cuidado cuando uno negocia y decide incluir una de estas cláusulas en sus contratos y estar muy después y saber exactamente cuáles son las consecuencias del incumplimiento. Bueno, o sea que nos quedamos un poco entre el bien y el mal, ¿no? O sea, pueden ser beneficiosas, si especialmente cuidado a la hora de redactarlas, ¿no? Y de verificar plazos y jurisdicción aplicable. Has mencionado una cosa que luego os quería preguntar a vosotros, ¿qué opinión os merece esta etapa previa que hay siempre en los contratos, ¿no? Que incluimos siempre en los contratos de negociación, alta dirección y tal? No sé si muchas veces eso se convierte en una mera formalidad que no lleva a nada, o si realmente en vuestra experiencia conocéis algún caso, habéis tenido algún caso en el que realmente se haya conseguido, ¿no? Alcanzar un acuerdo en ese mismo nivel, ¿no? Es decir, sin ni siquiera fuera necesario ir a una mediación o una conciliación previa, ¿no? Pero antes yo creo que sería bueno que escucháramos a Javier, que como buen experto y buen perito nos va a dar una opinión, no sé si a favor o en contra, o nos vas a contar las virtudes o los posibles problemas de ese tipo de cláusulas, ¿no? Buenos días y muchas gracias por tener la oportunidad de intervenir. Mi posición es que sí. Favorable. Y paso a explicar por qué, ¿no? Es decir, en términos generales, digamos de todos los sectores sí, y en términos particulares de real estate y construcción también.
La experiencia interviniendo en jurisdicciones, digamos, en jurisdicciones ordinarias, en arbitrajes nacionales e internacionales, en procesos de experto dirimente, etcétera, lo que me hace a mí, mi opinión es claramente sí. ¿Por qué? La jurisdicción ordinaria resulta cara porque se está esperando muchos años a una solución final. Esa es una opinión de un experto, no sé si compartida. Resulta cara y sobre todo hay un periodo de incertidumbre que dura años y años y años, ¿no? Entonces, bueno, los arbitrajes, bueno, pues los arbitrajes, desde el punto de vista al menos de un experto, dan la oportunidad de explicarse, digamos, de forma más amplia, en un entorno teóricamente más técnico, aunque sí que a veces echa de menos que los tribunales arbitrales tengan un mayor expertise en la materia de la que se está hablando, pero sí que es cierto que, aunque a priori se pueda entender o se pueda considerar que los arbitrajes son caros, también hay que pensar que, con excepciones de laudos que se recurren, etcétera, etcétera, generalmente, digamos, el periodo es más corto para que la justicia o la jurisdicción ordinaria. Primer punto. Segundo punto es que eso supone además unos beneficios o una mejora, unos menores costes, porque la incertidumbre, la mala relación con los stakeholders y temas financieros, al final lo que hacen es que eso tenga un coste no tan cuantificable desde el punto de vista directo. Es decir, arbitraje sí, pero arbitraje de todo aquello que deba ser susceptible de arbitraje. El arbitraje, tenemos luego pasamos a la parte de las cláusulas escalonadas, que es realmente lo que yo entiendo que debe ser siempre que se pueda, un paso previo. Pero se ha dicho hace un rato, y yo estoy totalmente de acuerdo, que una designación, por ejemplo, una negociación, una mediación o una designación de experto independiente se puede convertir en un momento dado en un segundo arbitraje, prolongando el tiempo de incertidumbre, prolongando el conflicto, causando, digamos, problemas financieros. Entonces, sí, pero mi experiencia no es esa. Es decir, mi experiencia, yo he hecho un ejercicio poco, vamos a decir, atrevido por mi parte, y he pensado, bueno, ya que estamos aquí y estamos hablando de real estate y construcción, voy a seleccionar 8 casos, los últimos 8 casos de los últimos 3 o 4 años, que no sean contenciosos administrativos en los que haya intervenido, que ya se ha dicho antes, que bueno, pues digamos que cuando entra la administración pública, bueno, pues es diferente, ¿no? En el sentido que, bueno, pues quizás eso ya es un tema muy jurídico que se me escapa, ¿no? Pero el contencioso administrativo aparte, es decir, no lo meto en ese estudio. He seleccionado 6 arbitrajes en los que he intervenido en el ámbito de real estate o construcción, y 2 digamos, en el ámbito de jurisdicción ordinaria mercantil, y mi atrevida conclusión es que de los 8, 2 se podían haber evitado. Claro, y dicen, bueno, ¿tú qué dices? Bueno, pues yo, ¿por qué? Porque al final estábamos hablando de unos temas que no tenían tanto, aparentemente, una controversia compleja jurídica como una controversia de un daño complejo y una cuantificación compleja de si el objeto de un contrato determinado se había entregado o no en tiempo y en forma. Ahí podría haber entrado un ingeniero o un arquitecto. Que si había desviaciones o no de obra, es decir, ahí podíamos, o digamos de presupuesto, ahí podía entrar un economista. Es decir, claramente esos 2 casos, de lo que se estaba hablando era de una diferencia o de valoración de daños, ¿no? De valoración de daños en un caso y de otro una empresa. Entonces, yo creo que un experto dirimente hubiera sido una opción. Perdón que te interrumpa un segundito. Claro, pero ¿qué piensas, Alfonso, a colación de eso, ¿no? Del problema que se genera cuando abogados, ¿no? Entramos a formar parte de esos procedimientos previos que son, como decíamos, ¿no? Tienen un carácter eminentemente más técnico, que acaban siendo al final parte de un futuro proceso de arbitraje en muchas ocasiones, salvo en las 2 que va a comentar ahora Javier, ¿no? Claro, o sea, yo estoy pensando en un modelo FIDIC, como el que ha comentado Silvia, en el que hay un DAB y luego hay un arbitraje, ¿no? Entonces, yo sigo manteniéndome que es un problema ese DAB. Evidentemente, como ha dicho José, para determinadas cuestiones sí puede ser una ventaja, pero ¿para qué cuestiones? Pues cuestiones de determinado calado que puedan vencer lo que es la tentación de las partes de convertir ese DAB en un pseudo arbitraje. Es decir,
que si esa cláusula escalonada tuviera un límite, digamos, cuantitativo, es decir, que para controversias por debajo de X sí que hay que ir al DAB y luego al arbitraje, evidentemente sí podrían ser efectivas. Pero yo no me imagino y no he vivido, y por eso decía que mi experiencia es mala, no solo en mi actual empresa, sino en mi anterior empresa, un asunto de gran calado que en un procedimiento de AB, que al fin y al cabo es un procedimiento que está pensado para ser rápido, para ser no tan garantista como un arbitraje, para ser, venga, vamos a tener una decisión, aunque sea vinculante, pero que tú no puedas, que no sea un laudo, que una decisión de gran calado, cualquiera de las partes admita no ir luego al arbitraje, yo nunca lo he visto. Yo ahí creo que el tema, digamos, cuantitativo es muy relevante. Totalmente de acuerdo. Si estamos hablando de unas diferencias, digamos, de cuantificación de daños de miles de millones de euros, pues hombre, quizás pueda ser arriesgado ponerlo en manos de un experto independiente. Totalmente de acuerdo. Pero desde luego lo que sí hay que hacer es ponerlo en manos de un tribunal experto en temas económicos. Sí, pero y de eso disculpa no hay que te interrumpa, pero si el contrato dice que tienes que pasar obligatoriamente por un DAB antes de ir a un arbitraje, si tú la controversia que tienes es de un importe elevado, tienes que pasar por el DAB. Por eso estoy diciendo yo que puede ser un problema. Si hubiera algún mecanismo, como el que digo yo de la cuantía, por el que decisiones sobre materias de gran calado puedes ir directamente al arbitraje, pues sí, claro que podrían ser efectivas. Sí, José, pero tal y como está hoy el FIDIC, si tú coges el FIDIC, no está así. O sea, el FIDIC te obliga a pasar por el DAB. Sí. José, creo que quería... Sí. Ahora, yo estoy totalmente de acuerdo con Alfonso, totalmente. Yo creo que un DAB, en el marco que tú has mencionado de un contrato FIDIC, puede ser muy útil cuando tenemos que solventar un tema menor o no, y ahora lo voy a explicar, pero es especialmente técnico y que, por ejemplo, pueda poner en riesgo la continuación de una obra. Voy a poner un ejemplo claro. Pues si existe una disputa entre el cliente y tu compañía o tus técnicos sobre si los cimientos que se han utilizado para la colocación de determinados paneles solares pueden soportar determinada velocidad de viento, y si esa es la que tienen que soportar de acuerdo con los últimos análisis de probabilidad de ocurrencia de tormentas de viento en el desierto de hasta tanto por hora. Bueno, eso en el momento inicial puede ser un tema puramente técnico, y posiblemente si un órgano muy técnico da ese confort al cliente, pues posiblemente sirva. Eso es lo que yo llamo un problema pequeño o no pequeño, porque a lo mejor estamos hablando de muchísimos millones porque hay que levantar todo el campo, ¿de acuerdo? Claro, el problema es si eso se enquista y al final no se llega a una solución. Eso ya puede ser un tema descomunal, porque ya no es el problema de los cimientos y lo que cueste levantar los cimientos y volverlo a hacer, sino el retraso en la obra, los sobrecostes por el retraso, y eso ya sinceramente creo que excede totalmente de un órgano técnico y que tiene que participar un órgano jurídico, es decir, en una determinación de una indemnización de daños o de un sobrecoste, pues hay un elemento técnico de cálculo del coste que se ha sufrido, pero luego tiene que haber un elemento jurídico de valoración de quién tiene que asumir ese coste. Yo creo que eso es insustituible, la figura de arbitraje, y ahí es donde debemos de entrar además los abogados. Por eso digo que son muy útiles para determinada cosa, y para otra pueden no serlo, y puede tener que ser un escalón de entrada que tengas que pasar como buenamente puedas, con la dificultad de que te puede contaminar luego el arbitraje, porque ya tienes una resolución de un tío técnico que ha dicho una cosa que a lo mejor no te interesa. Muchas gracias, Javier. Quizá alguno de los ejemplos que comentabas... No, básicamente, es decir, bueno, primero, no sé si estás de acuerdo o no. Bueno, estoy de acuerdo, pero yo es que los términos de la intervención previa obligatoria del experto tienen que estar definidos. Entonces, yo cuando he intervenido, nosotros cuando hemos intervenido en algún caso de estos, es decir, Ancha no es Castilla, hay un calendario, hay unas condiciones, unos términos de actuación. Un tema fundamental que afecta, lógicamente, no solamente a los arbitrajes, sino también a la designación de expertos, es que a lo mejor con carácter preventivo y con carácter previo se tendría que tener una lista de posibles expertos que ya hayan analizado si tienen o no conflictos, porque yo creo que ahí se pierde mucho tiempo y esfuerzo por parte de las partes, valga la redundancia, en encontrar el experto que puede intervenir porque no tiene conflicto, ¿no? Es decir, si se fijan los términos,
Si se fija el plazo, si es vinculante, etcétera, etcétera, al final no habrás estado 5 años para resolver algo, sino los 2 meses o el tiempo que se haya consensuado entre las partes, el desgaste será menor y desde luego el coste muy inferior. Es decir, si existe la posibilidad hay que intentarlo, pero no a cualquier precio. Y ese es un poco mi planteamiento, ¿no? No sé si estáis ya más o menos de acuerdo. ¿Sí? ¿Quieres comentar los casos que nos habías propuesto? Por lo menos los dos que consideras excepcionales Bueno, o si no pasamos directamente... Sí, pero básicamente porque lo que allí se está discutiendo no es tanto una cuestión de derecho, no es una opinión mía, sino también de los letrados que allí intervienen y que son, por supuesto, necesarios también en una intervención previa de experto, sino porque de lo que se está hablando es de unas diferencias de valoración que perfectamente en un contexto mejor o diferente se podría realizar una especie de vistilla rápida y entre los dos peritos, una especie de hot-tabbing o algo, en la que los peritos o los expertos que puedan tener las opiniones de las partes se puedan acercar y ver dónde está la diferencia. Entonces, ya sé que no es pero desde el punto de vista del experto, en esos dos casos yo creo que simplemente enfrentando a los expertos de parte seguro que se hubiera llegado a una solución y no llevarían como llevan en un caso varios años con el asunto, ¿no? Bueno, es un poco idealista. Pues bueno, yo antes de daros paso, si tenéis alguna pregunta, me quedaba esa última pregunta un poco a colación de lo que había comentado Alejandro, ¿no? No sé qué pensáis de esa disposición casi permanentemente aparente en los contratos de construcción, de negociación, ¿no? A nivel de alta dirección. ¿Pensáis que realmente eso tiene, o sea, tenéis alguna experiencia personal básicamente, de alguna vez que eso haya dado frutos, ¿no? Evitando escalar, ¿no? la disputa a ulteriores estadios, o pensáis simplemente que es una mera formalidad que, como ha dicho Alejandro, es requisito sine qua non en algunas jurisdicciones para poder seguir adelante, ¿no? Con la disputa? Yo en concreto en contratos de construcción creo que es bueno, es conveniente, sobre todo por lo que ha comentado antes José, que es el riesgo de que te paralicen la obra, ¿no? Es decir, es que cuando las cosas se ponen muy feas, realmente si el constructor te para la obra, se tienen muchos mecanismos para hacer que los plazos se vayan, que al final con los sobrecostes que eso conlleva, con lo cual desde el punto de vista del promotor yo creo que es una cláusula que es conveniente incluir en los contratos sin duda alguna. Sí, yo Luis, sí que tengo alguna experiencia en la materia. Me estoy refiriendo a cuando los contratos introducen cláusulas en el que una vez ya está con carácter previo al arbitraje tiene que producirse o se prevé algún tipo de procedimiento para que la alta dirección pues pueda hacer un intento de llegar a un acuerdo. En mi experiencia sí que ha resultado. Bueno, entre otras cosas, posiblemente poner un poquito de distancia respecto del propio proyecto y del enconamiento que se puede haber producido, pues ayuda, y también establecer cuáles son los elementos claves para poder llegar a un acuerdo a un nivel de proyecto no, sino a un nivel ya de compañía y de alta dirección. Yo, desde luego, en mi experiencia, eso sí que funciona. Bueno, y como decía el compañero, somos todos abogados, pues depende también, ¿no? Y esto depende de lo que quiera tu cliente, en el caso de tu cliente interno. Pues puede ser un puro formalismo que tengas que cumplir para que no se diga que no lo has intentado, o realmente te puede sacar del apuro. Yo he vivido las dos circunstancias. Muchas gracias. No nos queda mucho tiempo. No sé si tenéis alguna pregunta que queráis hacer por aquí. Sí. A ver, por favor. Carlos de los Santos. A unos simples comentarios. Alfonso, también has tenido buenas experiencias. Es decir, no solo has tenido malas, también has tenido buenas, ¿no? Y es verdad, el problema de los dispute board creo es que se pervierte y se está pervirtiendo mucho su funcionamiento. El problema, José Cerro, es claro, una discusión técnica, y decís hay que aislarlo solo a una discusión técnica. Una discusión técnica que resuelve un dispute board, que puede resolverlo si lo hacemos bien muy rápidamente,
tiene unas consecuencias jurídicas de liabilities, de quantum, de extension of time, prolongation cost. Eso va a tenerlo casi siempre en la obra, pero tiene que resolverse para que no se paralice la obra. Ahí hay los contratos FIDIC se deben modificar, y eso lo sabéis, no sé, y no hay que copiarlo, claro, lógicamente. Creo que, viéndolo globalmente y no dependiendo de cada proyecto y cada posición, es bueno que tú puedas acceder al tribunal arbitral, al procedimiento de arbitraje, cada vez que haya una resolución. Lo que creas ahí es una bola constante de arbitrajes. Muchas veces, si tú dejas al dispute board funcionar, que vaya resolviendo, y llevar todas las resoluciones al final a un tribunal arbitral, la cosa cambia. Cambia incluso la percepción de las dos partes, del cliente y del que está construyendo. Si no, lo que haces es enconar constantemente y pervertir el dispute board porque ya sabes que va a ser el paso previo. Y como me decía una persona que está hoy aquí, no voy a decir su nombre, que tiene mucha experiencia en dispute board, y yo soy abogado, y él decía, yo no dejo entrar en las audiencias a los abogados, que entren solo los técnicos, porque eso es un dispute board. Y es verdad, eso es un dispute board, con independencia de que los abogados internos, externos, estemos detrás organizando las cosas, pero es la única manera de resolver. Y luego en el arbitraje, en construcción, también hay otros mecanismos que utilizamos poco y no debemos olvidar a la hora de reclamar cosas, como son las ofertas selladas, etcétera, etcétera, que eso sí que hacen negociar durante el arbitraje porque hay consecuencias. Cuando haces una oferta sellada dentro de un arbitraje, consecuencias importantes en costas. Muchas gracias. Por ahí. Buenos días, Laura Cózar de Accuracy. Quería hacer una reflexión y lanzar una pregunta a Alfonso y a José. Os escucho y en mi calidad de experto independiente en cuantificación de daños ahora y en la experiencia de la de mi firma, comparto esa sensación y ese agridulce sobre el éxito de los DAB. Y me remonto a hace 15 años, cuando participaba en los mismos proyectos de construcción como directora de obra, y oía una cosa que decía José antes, los DAB son útiles para determinadas cuestiones técnicas, y me pregunto, ¿no eran el tipo de cuestiones técnicas que resolvíamos en el marco de un proyecto de una manera más informal, más barata, y que quizá la única consecuencia de la que carecían era que se formalizaban o no en el contrato? Entonces me pregunto, si ese es el caso, si esas son las únicas cuestiones que resuelven los DAB ahora, ¿el DAB es un peaje que pagamos por jugar con reglas FIDIC o veis realmente alguna ventaja? Mira, Laura, el tema técnico, realmente el DAB no está tan técnico. El técnico sería el DRB, que está más enfocado hacia un enfoque absolutamente técnico. O sea, yo no he querido que ningún experto independiente se sienta herido por mis palabras. Yo creo que la figura de experto independiente es importante, es una figura que en determinadas controversias en la obra y en los ejemplos que ha puesto Pepe Cerro desde el principio puede ser muy útil, pero un poco el enfoque o el mensaje que quería transmitir es que el experto independiente sirve para determinadas cuestiones. Cuando el tema, la disputa, es de un calado tan grande como que las empresas tienen cierto pánico, ahí ni experto independiente ni Carlos dejan funcionar al DAB. O sea, es cuando entra ahí el pánico y el hecho perdonad, de que hay una cláusula escalonada, la empresa o la tendencia es a que el DAB se acabe cuanto antes y vámonos a lo serio, vámonos al arbitraje, que ahí es donde se va a decidir, ¿no? Entonces, en ese sentido, experto independiente sí, por supuesto, pero para determinadas cuestiones, no para todas. Es un poco mi opinión, Laura. Ahondando un poco en lo que dice Alfonso, que no puedo estar más de acuerdo. Vamos a ver, por supuesto, esto es lo que se arreglaba antes en la obra. Lo que pasa es que hay un momento que si no te pones de acuerdo, pues antes, en fin, aquí en España se decía, se judicializa, y si estás en un gran proyecto, pues se lleva a un arbitraje. Esto es un instrumento que metes en medio para ver si evitas ir a lo otro, pero por supuesto, primero intentan los de la obra, claro, ese es el punto. Y estoy de acuerdo con Alfonso, y hay un momento en el que ya
esto ya no es técnico, esto ya es un follón, ya hay un problema grave en la compañía y entonces normalmente ya lo que quieres es que intervengan los equipos jurídicos, porque al final, totalmente de acuerdo con Carlos, todo esto tiene consecuencias económicas. Disculparme la simpleza, estamos hablando de dinero. O sea, entonces, al final, si la solución que da el técnico de dinero encaja en tu proyecto, pues encaja, y si no encaja, pues nos vamos a pelear al arbitraje. No da para más. No sé si hay alguna pregunta más. Una por aquí. Yo me gustaría volver sobre el tema de los DAB, del Dispute Board, porque vuestra opinión quizá debería ser matizada y a lo mejor reconsiderar vuestra estrategia internacional. Yo he sido presidente de diferentes Dispute Board en Qatar, en el Nilo recientemente, en fin, en diferentes sitios. Y mi experiencia es que cuando dictábamos desde el comienzo de la obra, cada mes o cada mes y medio, nuestras disposiciones, las partes nos hacían una notice of dissatisfaction siempre. Ahora bien, ¿qué pasó al final? Que en todos estos proyectos, al final, las partes se han puesto de acuerdo y han aceptado globalmente todas las resoluciones que dictamos en este Dispute Board. ¿Esto qué significa? Pues que efectivamente a lo largo de esos meses o años el Dispute Board ha ido emitiendo unas opiniones a favor y en contra de cada una de las partes y al final han llegado a unas conclusiones de que es mejor aceptarlas todas y ponerse de acuerdo. Ahora, mi observación es, no os habéis equivocado. Las grandes empresas de construcción, yendo al mercado internacional y metiéndoos en un tema anglosajón. Consecuencia de todo eso es que estáis metidos en un volumen de disputas, a lo mejor con países latinoamericanos, en inglés, en un foro distinto del vuestro. ¿Cuál es la consecuencia del Dispute Board? Que al final os eligen un presidente que es un QC, un presidente que es ingeniero de origen y después abogado, y al final resulta que el Dispute Board se convierte en un arbitraje de segunda clase, pero un arbitraje mucho más complicado. ¿Y qué es lo que sucede? Pues que en consecuencia pues es lo que estáis viendo, y sobre todo Alfonso, tú puedes hablar en primera persona, que lo que sucede es que el Dispute Board os convierte en una resolución de los temas con muchos años de problemas de tesorería del contratista y que al final hacen inviable esa solución. Pero el problema no es tanto del Dispute Board o el Dispute Board no o sí, el problema es qué tipo de Dispute Board. Y si desde luego elegís un presidente que es QC y que además es ingeniero de formación y abogado, en el pecado lleváis la penitencia y la consecuencia es que estáis en el problema en que estáis metidos. Bueno, no sé si queréis opinar o... Pues, tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Bueno, pues... Cuando has dicho lo de QC se me ha puesto el vello de punta un poco, no sé por qué. Pero es la realidad. Por eso cuando yo iniciaba mi intervención, cuando preguntaba a Luis y decía solución o problema, decía problema porque yo percibo que está pasando lo que tú has descrito mucho mejor que yo, efectivamente. Estamos convirtiendo los DABs en arbitrajes de segunda, en arbitrajes, como tú bien dices, con QCs, con ingenieros y no sé si nos estamos equivocando en el sentido de que qué podríamos hacer para que no fuera así. Entonces, mi acción inmediata rápida es no tener DAB y a lo mejor, bueno, pues tus palabras pueden hacernos reflexionar, pero... Como presidente del DAB, yo prohibía a las partes venir con abogados. Bueno, vale, mira, yo cuando lo ha dicho Carlos, iba a decir, si tú eras la persona que había escrito Carlos, iba a estar claro. Tienes mi total apoyo. La primera condición que yo pongo para presidir un DAB, que es fantástico, con los ingenieros, etcétera, etcétera, es decir, si yo intervengo, desde luego las partes
las partes no aparecen con abogados, porque se convierte eso en un procedimiento, empiezan a enviar tomos y tomos y tomos de papeles, cuando en definitiva el DIV que funciona bien es cuando vas, te pones las botas, te metes en el fango desde el primer momento y dices, esto no funciona. Y punto. Y por mucho que te cuenten, ya te lo contarán en el arbitraje, que también tengo mucha experiencia de cuestionar DIVs en arbitrajes. Pero como DIV, yo creo que el problema os lo habéis buscado precisamente por no haber evitado ese riesgo de caer en un QC presidente del DIV. No puedo estar más de acuerdo contigo. Bueno, no tenemos tiempo para más. Sí. No me voy a meter mucho, no soy yo la persona para hablar de la estrategia de las grandes constructoras españolas en su expansión internacional y si era necesaria o no. Pero todos estaremos de acuerdo, esto es una reflexión parajurídica, todos estaremos de acuerdo que quizás corresponda a una necesidad de un momento determinado, esa expansión internacional, que el resultado final, desde el punto de vista del posicionamiento de nuestras compañías, creo que no es malo, y que, por supuesto, a mí me gustaría, no ya que no sea un QC y que no sea ingeniero, pero me gustaría que sea un abogado de un despacho de mi confianza. Pero es que esto se decide entre dos, y como yo normalmente soy el proveedor, pues ¿qué os voy a contar de lo que es ser el proveedor? Pues el cliente manda y negociar estas cláusulas no es fácil. Entonces, irle a un cliente internacional y decir, perdona, mira, verás, te voy a poner yo en el dispute board al que yo diga, eso es complicadísimo. Complicadísimo. Pues estamos en una curva de aprendizaje y yo creo que vamos a mejor y cada vez lo haremos mejor. Y además creo que era necesario. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a ir cerrando. Dar las gracias a todos los ponentes, también a vosotros por vuestra paciencia. Yo creo que como conclusión muy breve que podemos sacar aquí es que evidentemente tienen aspectos positivos y aspectos no tan positivos cuando se desvirtúa un poco la naturaleza de estas cláusulas y que evidentemente la opinión de cada uno estará condicionada por la experiencia personal que hayamos tenido. Y nada más, muchas gracias y hasta la próxima.